¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Tenemos que empezar hoy con la unidad 2 del programa, etnografía y abordaje antropológico. El tema va a ocupar también la clase de la semana que viene. Disculpen los silencios que por ahí se producen de a ratos o se van a producir, y también disculpen de paso el ruido externo. Ya veremos cómo se pueda filtrar y demás, pero bueno, hace al conjunto de dificultades y de cosas extrañas que suceden en una cursada virtual. Les decía, vamos a meternos en tema del método etnográfico, como generalmente se lo conoce, en antropología en particular, a través de distintas cuestiones, ideas y planteos contenidos en tres textos de tres autores. Vamos a arrancar por alguien ya conocido, que es Malinowski. De hecho, yo voy a retomar dos o tres cosas ya planteadas por Gerardo Alpern en sus clases de la semana pasada y la anterior. En este caso nos vamos a centrar por un rato en la figura de Malinowski como el gran transformador de trabajo de investigación en antropología a partir de su propuesta de metodológica ligada al trabajo de campo y a la implementación de la observación participante. Si bien Malinowski crea en buena medida estas nuevas herramientas, hay algunos antecedentes, es decir, lo que él hizo tiene o reconoce algunos antecedentes en el trabajo de otros antropólogos, algunos británicos, incluso sus propios maestros, y de otras latitudes, como en los Estados Unidos, la figura de Franz Boas, demás. En fin, a lo que voy es a que ya hubo, para cuando Malinowski comienza a hacer su propia experiencia de investigación, otros antropólogos que registran datos obtenidos de primera mano a través de contacto directo con gente de sociedades exóticas, lejanas, otras y extrañas. En todo caso, la tónica que va a tener que ver con los cambios que introduce Malinowski de aquellos trabajos anteriores a él es que se trataron en aquellos casos de contactos breves. Esos estudiosos estaban poco tiempo con la gente de esas sociedades tribales eh, y relevaban información de temáticas más o menos puntuales. ¿Sí? A lo que voy es que por lo pronto ya hay algunas formas de registros de datos, modos de anotación y de recolección de la información que marcan una primera diferencia con el modo en el que trabajaban los evolucionistas. ¿Sí? Lo que no había, es decir, lo que no hubo en aquellos casos fueron situaciones de convivencia prolongada. Ninguno de esos antropólogos británicos o alemanes o norteamericanos permanecieron largo tiempo conviviendo con la gente de esas sociedades que estudiaron. ¿Sí? Nosotros sabemos que Malinowski aparece en el escenario de la antropología como un gran crítico, un fuerte crítico tanto de la teoría como de la metodología de la investigación de los evolucionistas, ¿no es cierto? Gerardo planteaba la vez anterior que en sus discusiones con el evolucionismo, lo que aparece en la figura de Malinowski y también de otros que no viene, digamos, al caso nombrar,
En el caso de Malinowski lo que tenemos es que en la medida que discute con pensadores evolucionistas y de algunas otras líneas teóricas, hay un reconocimiento de esos con los cuales discute como interlocutores válidos, ¿no es cierto? Que tienen un interés común, el estudio de la cultura, el estudio del hombre. Es decir, los reconoce como científicos de un mismo campo disciplinario, de una misma disciplina científica. El debate es en torno a las diferencias teóricas y a las diferencias también metodológicas, ¿no es cierto? Ese debate también lo van a sostener otros teóricos de esas otras llamadas escuelas nacionales que se desarrollan más o menos paralelamente en el tiempo en otras academias no británicas, ¿no es cierto? Norteamericana, alemana, francesa. Desde los aportes de todas esas teorías y en particular desde Malinowski, lo que tenemos en este momento es un aporte a la profesionalización y a la institucionalización a la institucionalización de la antropología. ¿Sí? Estas nuevas antropologías de comienzo del 20 están interesadas en un reconocimiento de la antropología como profesión, como disciplina científica. Y en ese sentido comienza el proceso de visibilización institucional de la disciplina. Sabemos nosotros que los intereses de alguien como Malinowski son muy distintos, ¿no es cierto?, a los de los evolucionistas. Esto también afecta a otros autores, a otras líneas teóricas y de investigación, en el sentido de que esta antropología de comienzo del 20 ya no está interesada en buscar orígenes, en rastrear en el pasado, en buscar vestigios que hablen de las condiciones de vida del pasado que puedan compararse con las del presente para llegar a dilucidar en los procesos evolutivos, etcétera, etcétera. Lo que va a caracterizar a esta nueva antropología, en la que Malinowski es uno de los grandes protagonistas, es que lo que se busca conocer y explicar son modos específicos de vida en el presente, actividades concretas, relaciones sociales efectivas, prácticas y discursos que expresan las personas en sociedades que están funcionando y que pueden ser observadas y acompañadas en el ritmo y en el curso de la vida cotidiana por los propios investigadores. ¿Sí? Con estos aportes y con el de Malinowski en particular, en el que nos vamos a detener con un poco más de detalle, se empieza a consolidar el trabajo de campo etnográfico como una actividad individual, prolongada en el tiempo, ¿no es cierto?, que supone estadías prolongadas del investigador, que le permite estar en interacción directa, ¿no es cierto?, mantener relaciones cara a cara con la gente, con los miembros de esas culturas y de esas sociedades que se pretende estudiar. Lo que vamos a tener con Malinowski y sus continuadores es el comienzo, digamos, de la consolidación del trabajo de campo etnográfico como la del lugar en la que se produce conocimiento en antropología. Y en el lugar en el que, además de producirse conocimiento, se logra, o a través del cual se logra, la legitimación de la autoridad del antropólogo. Es decir, es el medio de legitimación de la autoridad de un saber específico que es propio de esta disciplina, ¿sí? Es la llamada autoridad etnográfica, que está dada justamente por el hecho novedoso de que investigar en antropología es poder estar allí, es poder hacer lo que los antropólogos evolucionistas no pudieron hacer, que es ver aquello de lo que hablan, ¿no es cierto? No estuvieron en los lugares de aquellas culturas exóticas y lejanas.
no tenían prueba o pruebas de lo que decían acerca de aquellas culturas, de aquellas sociedades. Esta novedad del, digamos, del formato que comienza a caracterizar al trabajo de campo etnográfico es central en la adquisición de una autoridad, digamos, científica, porque el trabajo del investigador, el trabajo de los antropólogos, permite validar aquello que pretendan afirmar teóricamente, es decir, pueden aportar pruebas fehacientes de aquello que dicen. Esas pruebas fehacientes son los datos recolectados sistemáticamente a partir de prestar atención minuciosa, sostenida, a lo que la gente dice y hace, a lo que pueden observar acerca de la gente viviendo en determinadas condiciones sociales y culturales, de lo que pueden conversar con esas personas y obtener como información gracias a esas conversaciones, a esos diálogos. Volviendo a Malinowski, eh, él fue, digamos, el gran antropólogo de aquel momento que logró sistematizar los principios fundamentales, básicos de la etnografía moderna. Eh, para el tratamiento de este tema, nosotros seguimos los lineamientos que él mismo expresa en ese texto que es la introducción a los argonautas del Pacífico Occidental. Esa obra fue la primera que Malinowski publicó una vez vuelto a Inglaterra en el año 1922, y ahí es donde aparece concretada su propuesta de en qué consiste hacer etnografía, en qué consiste hacer trabajo de campo, de qué manera se logra obtener la información necesaria para poder decir, para poder explicar una cultura gracias a la posibilidad de obtener información, datos sistemáticos acerca de esa cultura. También en relación con algunas de las cosas planteadas por Gerardo la semana pasada, van a ver en el texto que Malinowski empieza haciendo referencia a la complejidad en la organización de la vida de esa sociedad indígena en la que él está instalado para hacer su trabajo de investigación. La complejidad de los sistemas organizados para hacer posible la vida. ¿No es cierto? Así como habla de la conciencia que tienen los nativos de la importancia de las ideas, los propósitos que se plantean, digamos, en su vida cotidiana, y en especial de la institución a la que él le dedica esa obra, ¿no es cierto? Eso lo tienen ahí en el inicio, nosotros no vamos a desarrollar el detalle de esa institución que es el CULA, ese sistema de intercambio tan complejo al que le dedicó buena parte de su experiencia de trabajo de campo de 2 años y medio prácticamente en ese lugar. Al empezar a hablar del método, Malinowski en su texto desliza algunas críticas que no están particularizadas, es decir, no necesariamente están identificados los destinatarios. Nosotros sabemos que buena parte de esas críticas estaban dirigidas al pensamiento evolucionista, mejor al modo de trabajar de los evolucionistas, a la dificultad o a la imposibilidad de aquellos pensadores evolucionistas de proporcionar pruebas de lo que decían. ¿No es cierto? Y por ahí Malinowski plantea que los datos, la información de la que tiene que disponer un investigador tienen valor científico en la medida
que puedan distinguirse de acuerdo a su proveniencia, ¿no es cierto? En ese sentido plantea la necesidad de distinguir qué información, qué datos provienen de lo que el etnógrafo observa, cuáles provienen de lo que dicen los nativos, de lo que expresan, de lo que interpretan, y cuáles provienen de deducciones que son del propio investigador, por una parte. Saliendo del plano más específicamente científico, también plantea las restricciones o las limitaciones que supone apoyarse en datos proporcionados por otros. Él habla de la invalidez que tiene la información que pueden proporcionar los blancos, que en aquel contexto son los colonos que viven en esas posesiones británicas, ¿no es cierto? Como las islas Trobriand en donde él está instalado y las anteriores por las que anduvo hasta que finalmente se instaló en las Trobriand. La información que proporcionan los colonos blancos no puede ser considerada porque está atravesada de todo tipo de prejuicios, son datos imprecisos, prejuiciosos, incompletos, incoherentes. Todo esto refuerza, obviamente, la importancia que le adjudica él a la presencia del propio investigador, a la formación del investigador y a lo indelegable del trabajo, de la tarea. Digamos, quien tiene que hacer el trabajo de campo es el propio investigador, el propio antropólogo, etnógrafo, etnógrafa o antropóloga, ¿sí? Cosa que para aquel momento, por otro lado, era bastante raro y bastante escaso. No había muchísimas antropólogas o etnólogas o etnógrafas. En algún momento desliza también algo que retoma hacia el final del trabajo y que nosotros vamos a dejar medio en puntos suspensivos porque hace a un tema y de una clase para la que faltan como 2 meses, por ahí. Por ahí a principios de noviembre aparece el tema de la lengua, ¿sí? De la importancia de la lengua, que él plantea como la importancia de conocimiento novedoso, digamos, en la medida que esta manera de trabajar es nueva, como parte de las novedades los antropólogos se topan con que si no hablan la lengua nativa, mal pueden hacer trabajo de campo, de qué manera pueden dialogar, de qué manera pueden entender lo que la gente pueda decirles, ¿no es cierto? Esas lenguas simplificadas, híbridas que son los pidgin, eh, son incompletas, no sirven, salvo para hablar de cuestiones muy puntuales, para comunicaciones muy acotadas, muy escuetas. Son lenguas que mezclan rasgos morfológicos, léxicos de las dos sociedades en contacto, de los dos pueblos en contacto, y no sirven como reemplazo, en este caso del inglés que él habla, y que mal habla o poco hablan los nativos. En principio, según sabemos de él, ¿no es cierto? Tampoco sabemos hasta qué punto y cuánto inglés hablaban aquellos nativos, pero tenemos que confiar en Malinowski y además no le podemos negar la importancia que tiene, digamos, el reconocimiento de que hay que poder hablar la lengua nativa para establecer una relación, un contacto permanente y prolongado con esos nativos para conocer su punto de vista. Malinowski va a plantear que para hacer trabajo de campo etnográfico, de lo que se trata es de aplicar una serie de principios metodológicos. Y es justamente lo que se dedica a especificar. ¿Cuáles son esos principios? ¿En qué consisten? ¿Qué ventajas suponen? ¿Sí? En ese sentido, él enumera 3 y los trata en una determinada secuencia. Comenzando o arrancando por la idea de que el investigador debe partir de propósitos científicos, debe albergar propósitos científicos. Está planteando implícitamente la diferencia clara entre conocer una cultura
científicamente y conocerla como resultado de la curiosidad, el interés eh, no científico, básicamente la curiosidad, ¿no es cierto? Que es otra cosa. Digamos, un aficionado legítimamente puede querer conocer una cultura, pero en la medida que no es un científico, no será una voz autorizada para decir algo eh, reconocido y autorizado respecto de esa cultura o sociedad que quiera conocer. En fin, de lo que está hablando aquí es de que para hacer trabajo de campo etnográfico, de lo que se trata es de contar con una formación académica, científica previa, ¿no es cierto? El trabajo de campo es un punto de llegada de algo a lo que se puede, justamente, a lo que se puede acceder partiendo de algo previo. Perdón por la relativa confusión. Esto es un paréntesis. Es raro, es difícil, es horrible estar hablando en auditorio eh, abstracto, que no lo es, pero que para mí lo es porque veo una pantalla blanca y una pared blanca detrás de la pantalla blanca. En fin, vuelvo. Hacer etnografía supone partir de propósitos científicos. Hacer ciencia supone la formación previa, la formación académica, la formación científica, que es sobre todo garantía de objetividad. Lo que aparece aquí es un modelo, digamos, de ciencia propio de aquel momento, ligado al positivismo, que es desde el cual Malinowski ve el mundo, piensa el mundo y construye conocimiento acerca del mundo. ¿Sí? Está totalmente convencido, como no puede ser de otra manera, digamos, en un sujeto de su época, de que la formación científica garantiza su mirada objetiva, garantiza su mirada imparcial y neutral, como también garantiza los resultados, ¿no es cierto?, de aquello que va a obtener gracias a su mirada. Al mismo tiempo, la formación científica proporciona elementos que sirven de freno al prejuicio y sobre todo al etnocentrismo, ¿no es cierto? Traza la diferencia fundamental con el sentido común de esos colonos que dicen lo que dicen atravesados por prejuicios, intereses, etcétera, de otro tipo, pero que no justamente albergan propósitos científicos. La formación académica, la formación científica, también le proporciona al investigador otra capacidad, que es la de poder formular problemas sobre la marcha. A medida que transcurre su experiencia de investigación, se va formulando nuevos problemas que probablemente no están pensados en el inicio. ¿Sí? La formación teórica, la formación científica permite, y eso tiene que ver con la maleabilidad, digamos, de alguna manera del investigador. El investigador tiene que poder amoldar sus supuestos teóricos, sus principios teóricos y sus ideas a los hechos, a lo que sucede, y no al revés. Encajar forzadamente los hechos en la teoría resultan en cualquier cosa menos en una explicación plausible, diría alguien más cercanos a nuestros días como Clifford Geertz. Pero bueno, eso es tema de la próxima clase. ¿Sí? Por ahí habla en relación con esto mismo, del valor de la conjetura, ¿no es cierto? Y de la necesidad de diferenciar conjetura de prejuicios, presupuestos. Las conjeturas, ¿sí? Las hipótesis, incluso podríamos decir, que aparecen en el curso de la investigación, pueden permitir configurar o reconfigurar la teoría y hacer explicable lo que en un principio puede no ser explicable, porque también opera allí, digamos, el estupor, la sorpresa, la extrañeza o el extrañamiento, ¿no es cierto?, que está viviendo el investigador, que se inserta en un mundo que le es extraño, lejano y ajeno, a pesar de que él esté allí, ¿no es cierto?
Dice Malinowski que para poder hacer trabajo de campo de manera adecuada, se trata de contar con condiciones adecuadas para llevar adelante la investigación. ¿Qué está diciendo con esto? Algo muy básico y muy claro, tal como está expresado en el mismo texto. ¿No? Lo que se trata es de vivir con los nativos, de alejarse, apartarse del hombre blanco, apartarse de la comodidad de las viviendas de los blancos, de la disponibilidad, qué sé yo, de cenar, de comer, de pasear, de conversar con otros semejantes, ¿no es cierto? De contar con whisky cuando uno no sabe muy bien qué hacer a la noche en el trabajo de campo, pero el tema es que allí en los enclaves blancos no está la cultura nativa. La cultura nativa está donde viven los nativos. Si los nativos viven en aldeas, el investigador tiene que vivir en la aldea junto con con los nativos. ¿Sí? Malinowski lo dice también en el texto, si no me equivoco, si no recuerdo mal, en algún momento. Planta su tienda, planta su carpa en la aldea. Está ahí, formando parte de un cotidiano que busca conocer. Está presente. Esas condiciones adecuadas viviendo con el nativo le permiten ver permanentemente, así como preguntar, indagar, conversar, ver actividades, interacciones, prácticas, celebraciones, desde las más triviales como, qué sé yo, reparar una herramienta a la roturación de la tierra para luego cultivar, a las maneras en que las madres amamantan a sus hijos o preparan la comida, hasta las ceremonias en honor a un muerto. Todo lo que sucede lo tiene al antropólogo ahí metido en el medio, pudiendo observar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tornándose habitual, haciendo que los nativos se acostumbren a su presencia, ¿no es cierto? Naturalicen su presencia, al punto de que deje de ser una presencia extraña en algún sentido, que alarme, que moleste, etcétera. Cosa que por otro lado, por lo pronto, en este contexto, en el contexto del trabajo de muchos de estos antropólogos clásicos, no sabemos si era así o no. En todo caso, eso no aparece. Quiénes lo detestaban o a quiénes le molestaba y demás, no aparece. En todo caso, aparecen algunas referencias, en el caso de Malinowski, en otro lugar, no en las etnografías, no en los tratados académicos, aparece en su diario personal. En fin, cuando habla de esto, de las condiciones adecuadas para el trabajo de campo, de compartir la vida cotidiana estando presente todo el tiempo en el seno de las actividades, etcétera, que se desarrollan en la vida de la aldea, también da lugar a hablar de la necesidad de un reaprendizaje, aunque no lo dice en estos términos, ¿no es cierto? Él habla de que hay algo que tiene que modificar el investigador de su propio comportamiento. Dice por ahí, cometí faltas de cortesía. ¿Cuáles son las normas de cortesía de una sociedad que uno no, a la que no pertenece y está en proceso de tratar de entender? ¿Cómo se adquieren las buenas maneras? ¿Cuáles son esas buenas maneras? Etcétera. En fin, en torno a esto gira el tema de este segundo principio, ¿no es cierto? Estar ahí, vivir cotidianamente con el nativo y permanecer mucho tiempo. Permanecer mucho tiempo es algo que también se descubre sobre el momento y él descubre sobre la marcha, porque en realidad no tenía claramente planificado que iba a estar los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial en Oceanía. Le tocó eso y así tuvo que ser, tuvo que quedarse 4 años. De esos 4 años, 2 años y medio los vivió efectivamente en la Strobriand, en un par de aldeas del mismo pueblo, en un par de islas, de las poquitas islas que forman ese archipiélago. El tercer y último principio metodológico que señala Malinowski es, según él dice, utilizar métodos precisos de recolección de datos. Lo que nos muestra allí es cómo proceder para obtener
datos. ¿De qué se tratan esos datos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo los registro? Para preservarlos, ¿no es cierto? Conservarlos y trabajar permanentemente en torno a ellos, en simultáneo y luego para terminar con el trabajo, la etnografía, la explicación, etcétera. Y como continuación de este principio, de esta necesidad de utilizar métodos precisos, lo que va a hacer es definir cuáles son esos datos, los tipos de datos que el etnógrafo tiene que poder lograr, cuáles son las técnicas para recolectarlos, para reunirlos y cuáles son los modos de registrar eso que se recolecta. ¿Sí? Al mismo tiempo, habla del valor que tiene esta manera de trabajar, el valor que tiene hacer etnografía, porque esta nueva manera de trabajar permite, y esto es, digamos, más o menos importante para entender algo que también ya estuvo planteado por Gerardo en sus clases anteriores, ¿no es cierto? Él dice por allí, eh, la etnografía es valiosa en la medida que nos permite ver y mostrar que la vida indígena es tan organizada como otras formas de vida. El mundo primitivo no es caótico, no es irracional, no es ilógico, no es incoherente, sino todo lo contrario. Las instituciones de esas sociedades son ordenadas, organizadas, hay coherencia en sus comportamientos, en sus creencias, en sus costumbres. ¿No es cierto? Todo lo que aparece como la negación en el salvaje y en el bárbaro, en el modelo de la diferencia, aquí aparece como un conjunto de cones que también están presentes, pero de otra manera, en configuraciones culturales distintas, lejanas, diversas, ¿no es cierto? Al comenzar a hablar de los datos y distinguir esos datos, él dice por allí que el ideal del trabajo de campo etnográfico es lograr un esquema claro y coherente de la estructura social, destacando leyes y normas de los fenómenos culturales. Gerardo hablaba la vez anterior respecto de la centralidad del concepto de institución, ¿no es cierto? De esas formas mínimas de comportamiento organizado en torno a normas y valores. Malinowski arranca aquí con el reconocimiento de que digamos, el primer tipo de datos con el que el investigador tiene que contar son los que permiten conocer la estructura de la vida social, lo que él llama el esqueleto de la sociedad tribal, ¿no es cierto? En ese sentido, los datos hacen a las reglas, a las normas que organizan y regulan la vida en sociedad. Las reglas y las normas expresan los aspectos que son relativamente fijos y permanentes, regulares en la vida cotidiana. Hacen al aspecto normativo de las costumbres y de las actividades, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de datos, de la dimensión normativa de las costumbres, de los modos de hacer, de los modos de comportarse, por un lado, se llega a eso como dato a partir de la conversación, de lo que en términos estrictos y sobre todo en aquel contexto hace a la entrevista, conversando con la gente, dialogando con los nativos y dialogando en torno a casos concretos, ¿no es cierto? Plantea por allí, no podemos preguntarle o formular una pregunta a un nativo en términos de algún principio sociológico, porque el esquema abstracto de la estructura de esa sociedad, etcétera, etcétera, no está en la cabeza del nativo, como no está en la cabeza de nadie. Por otro lado, quien está haciendo antropología es él, el que tiene un interés sociológico y antropológico es él. La gente está viviendo su vida con este gringo que se les instala en la aldea.
La preparación científica que él plantea como el primer principio para hacer trabajo de campo, necesario para hacer trabajo de campo, es el que le permite al investigador materializar en el registro lo que él llama el mapa mental, ¿no es cierto? El esquema básico de información que se va a materializar en datos, en planos, en genealogías, en censos, ¿sí? En eso que él llamó método de documentación estadística, de lo que llegado el caso no creo que haga falta recordar exactamente el nombre, pero que es el modo en el que él plantea volcar esa información. Estos aspectos fijos y permanentes, regulares de la vida cotidiana, aparecen expresados básicamente en la vida cotidiana a través de lo que la gente dice acerca de lo que hace, en las declaraciones normativas, en el discurso. La gente apela al hablar acerca de lo que hace a los modelos normativos, incluso podemos pensar en los modelos ideales de conducta. Esa no es toda la información necesaria para conocer a esa cultura. Como segundo tipo de datos, él habla de la vida cotidiana, la vida indígena, la vida diaria, en donde la atención del investigador tiene que ir dirigida no solo al discurso, a lo que la gente dice respecto de lo que hace, sino a poner de relieve a través de la observación a lo que la gente concretamente hace, a los comportamientos efectivos, a las prácticas concretas, ¿sí? A la manera en la que cobran vida, digamos, los preceptos normativos, las pautas ideales, las normas regulares que organizan la vida de la gente en cualquier sociedad. Los sucesos concretos, las conductas efectivas, muestran que no necesariamente la gente hace exactamente las cosas que dice hacer. Eso supone una tensión que formará parte de lo que el investigador tenga que poder explicar. Y eso es algo bien interesante en el caso de Malinowski. Específicamente de Malinowski, así como es algo fundamental de incorporar como enseñanza, si pensamos en algún sentido que pueda tener Malinowski hoy, no hace 100 años, o hasta ahora un poco más, ¿no? De cuando llevó esto a la práctica. Lo que la gente hace no necesariamente refleja lo que la gente dice hacer. Y en esta tensión ingresa algo como tipo de datos sobre lo que él pone también atención, que es lo que él llama los imponderables, la necesidad de prestarle atención a los imponderables de la vida cotidiana, a todo lo que hay de azaroso, de inesperado, de fortuito, de casual en la vida cotidiana, a comportamientos, a sucesos que no se planifican, que no se conocen de antemano, que suceden, que se dan y que muchas veces manifiestan justamente la tensión o la aparente contradicción entre lo que alguien dice hacer y lo que efectivamente hace. La semana pasada, alguien en la clase le preguntó a Gerardo algo en torno al tema de la ley, la norma, la diferencia entre la ley y la norma, por allí, cuando justamente Gerardo hablaba de Malinowski, de la teoría funcionalista y de la relación entre cultura e institución. Y en relación a esto de los imponderables, eh, mientras revisaba las cosas, digamos, estos materiales para la clase, me acordé de una situación en un texto de Malinowski en donde él llega, digamos, a dilucidar todo un problema y a dedicarse a ese problema porque hay algo que se lo dispara que es un imponderable. Una mañana, en vez de ser la relativa quietud de los sonidos cotidianos de la mañana, las madres, los niños, la gente preparándose para ir a trabajar, a pescar o a lo que sea, se empiezan a escuchar quejidos y llantos a un volumen que no es, digamos, llama la atención, es un imponderable.
los llantos son de tal magnitud, los quejidos, que preanuncian que hay algo medio desgraciado que sucedió. Y efectivamente, no voy a seguir por ahí, a lo que voy es a el aprovechamiento, el interés o la importancia del imponderable. El imponderable le hace dirigir la atención a esos llantos, a esas quejas y a esos gritos. ¿Por qué? Porque hay un pibe muerto y hay otros heridos. Y poder llegar a entender por qué ese muerto se murió y por qué están heridos los heridos, lo lleva al suceso del cual se deriva esa muerte y esas heridas. Y es la transgresión a una norma. El muerto se acaba de suicidar porque se reconoce como transgresor de una norma que en la lógica de esa cultura solo se puede resolver a partir de la muerte del culpable. Como no hay una institución encargada de la sanción, ¿sí?, sino una moral, digamos, pública, consuetudinaria, que lleva al culpable a reconocer su culpa, sin meterme en más detalles, finalmente resolver como castigo la transgresión a esa norma, supone que el culpable deba morir. No hay un verdugo, el culpable reconoce su culpa y se suicida. ¿Sí? Como este, no sé qué cantidad de otros ejemplos, pero más allá de los ejemplos, digamos, luego Amejeras en su síntesis generalizadora y de caracterización del método etnográfico vuelve sobre esto, ¿no es cierto? Atender a lo que uno no espera que suceda, no tiene idea que pueda suceder, poner la atención allí. Eh, lo que sucede de todas maneras y los modos en los que las personas reaccionan, se comportan respecto de lo que sucede de todas maneras y no estaba planificado, eh, suelen ser, digamos, vía de acceso a múltiples conocimientos. ¿Qué sé yo? No quiero seguir con ejemplos metiéndome, digamos, creo que queda claro cuál es el sentido metodológico de, digamos, atender ahí, ¿no es cierto? Lo que dice Malinowski por allí es que lo que se capta en el momento, lo imponderable, lo inesperado, en la medida que lo capta el investigador, que está en todo un proceso de socialización en esa forma extraña de vida, por lo cual está pasando por procesos de familiarización y de naturalización de lo que lo rodea, eh, tiene que registrar enseguida lo inesperado, porque el acostumbramiento puede llevar a que uno deje de percibir o de prestar atención a eso que es inesperado, porque deja de parecer inesperado, entre otras cosas. ¿Sí? Y lo que agrega, la última cuestión que agrega sobre esto, es que muchas veces los imponderables, las conductas y los sucesos fortuitos, casuales, pueden impactar en las emociones del investigador, en los sentimientos del investigador. En la medida que sentimientos, emociones hacen a la subjetividad del investigador, lo que está en riesgo es la objetividad. Lo que él plantea como remedio, digamos, para que las emociones que despiertan lo que sucede o los sentimientos que le despiertan no afecten su objetividad, es por separado que el investigador lleve un diario personal. El diario personal es el lugar en el que se vuelcan los sentimientos, las emociones y todo lo demás que claramente Malinowski hizo, ¿no es cierto? Como un comentario breve entre paréntesis en relación a esto, sobre todo entre paréntesis porque no lo podemos poder seguir profundizando. Malinowski concretamente hizo esto que él dice que hay que hacer. Escribió su diario personal durante mucho del tiempo que estuvo allí. Ese diario personal aparece 20 años después de muerto Malinowski, se lo entregan a su viuda, en fin, se traduce del polaco en el que está escrito originalmente al inglés, se publica y aparece ahí la gran conmoción que provoca Malinowski. No el científico objetivo, neutral, mesurado, imparcial, distante y, digamos, haciendo todo el esfuerzo por mantenerse ajeno en términos
afectivos, en términos emocionales de lo que lo rodea, sino justamente el tipo afectado. El tipo afectado por lo que sucede a su alrededor y el tipo afectado por lo que le sucede a sí mismo. Que tiene pesadillas, que está torturado permanentemente con su estado de salud, porque era un hipocondríaco que además de tener mala salud, estaba siempre preocupado de si tenía fiebre, si tenía tos, si estaba resfriado, si se lastimaba y cómo se iba a curar y a lo mejor se muere, y extraña y piensa en la madre que está en Europa y está en la Primera Guerra y eso lo desespera, y le agarra el desánimo que no le permite seguir trabajando, tiene pesadillas, tiene deseos sexuales que no puede canalizar, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque esto que hace a, digamos, aspectos subjetivos van a reaparecer más adelante, 50 años después, ¿no es cierto?, en los grandes replanteos. Algo de eso veremos la vez que viene, en los replanteos metodológicos más fuertes que se van a dar en el campo de la antropología entre los 60 y los 70. Lo que la gente efectivamente hace como tipo de dato, la vida diaria, la vida cotidiana, se capta fundamentalmente a través de la observación. Hace a la capacidad, la sensibilidad, la agudeza del investigador para observar detenidamente lo que sucede a su alrededor. Estos datos, dice Malinowski, los registramos aparte, en un cuaderno de campo. Cuaderno, carpeta, aparte, no hacia el método de documentación estadística. ¿Sí? Es otro tipo de datos que se registra en otro lugar, que puede también tener la forma de diario, pero que al mismo tiempo no se mezcla con el diario personal, en donde lo que uno hace es hablar de uno mismo básicamente. El último tipo de datos, el tercer precepto, es el que va a llamar concepciones, opiniones, formas de expresión, lo que está contenido en las narraciones, en las creencias, en las fórmulas mágicas, narraciones de todo tipo, ¿no es cierto? Podemos pensar mitos, leyendas, cuentos, canciones incluso, proverbios, refranes, lo que manifiesta, expresa, dice Malinowski, la manera de pensar y de sentir de la gente. Lo que la gente piensa y siente en tanto miembro de una determinada cultura, en tanto miembro de un determinado grupo social, se expresa allí, está allí. Llegar a esos datos, atender a esos datos, registrarlos sistemáticamente, permiten concretar la meta a la que se dirige el trabajo de campo etnográfico, que es la de captar el punto de vista del nativo, la visión del mundo que tienen esos nativos, la manera específica de entender la realidad, de concebirla, de actuar sobre ella y de representarla, ¿no es cierto?, en estas formas, digamos, en estas expresiones inmateriales, ¿sí? Narraciones, leyendas, creencias, fórmulas mágicas. En este punto y en relación con estos datos aparece algo en lo que no me voy a detener, creo que ya lo dije hace un rato, aquí vuelve a aparecer específicamente, que es el tema del lenguaje. Él plantea la necesidad de registrar estos datos en el lenguaje nativo y preocuparse después por la traducción. Luego trabajar sobre la traducción. Para lo cual él habla de un tercer tipo de registro, en un diario en el que estos datos se registren en lengua nativa. Malinowski aprende sobre la marcha la lengua nativa, la lengua de una sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, en la que no hay escritura. Lo que hace Malinowski es adaptar los signos
de las lenguas que conoce, polaco, inglés, alemán, etcétera, para representar los fonemas de la lengua trobriandesa. Registra de esa manera en simultáneo, en buena medida, y luego también se va a preocupar por la traducción. ¿Cómo resolver el problema de la traducción cuando entre dos lenguas, la del nativo y la del investigador, no hay términos equivalentes? Es algo que él va a proponer justamente cómo resolver. Esto se va a ver más adelante, si ahora recuerdo que lo dije antes, allá por, no sé, va a ser por noviembre, comienzos de noviembre, el problema del significado, cómo acceder al significado expresado en una lengua que el investigador desconoce o conoce fragmentariamente, porque está en proceso de aprender. ¿No es cierto? Esto es parte de lo que innova y de lo que, qué sé yo, sorprende, digamos, e impacta en los investigadores, que se dedican a estudiar sociedades lejanas y exóticas, que hablan lenguas lejanas y exóticas, y que necesariamente hay que aprender como parte de todo ese proceso de incorporación, familiarización, resocialización. Si no, el trabajo de campo es imposible. Más allá de eso, que es, digamos, en términos de lo que tiene que vivir el investigador personalmente, como problema teórico y como problema también técnico, cómo resolver la cuestión del significado queda como tema para más adelante. De modo que en la etnografía como texto, en los textos etnográficos, lo que está planteando Malinowski es la necesidad de contar con datos normativos del plano de las prácticas concretas, de los comportamientos efectivos y expresiones que podríamos llamar ideológicas, como él llama en algún momento en otro texto, la ideología, el conjunto de creencias, de narraciones, de ideas que giran en torno a un funeral, ¿sí? Para entender la práctica efectiva del funeral relacionada a una representación de la muerte. Es decir, lo que la gente dice acerca de lo que hace, lo que la gente efectivamente hace, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, refieren a tipos de datos distintos que hacen a distintas dimensiones del comportamiento de la conducta humana y que será el investigador el que tiene que integrar, ¿no es cierto?, en su etnografía, en su descripción pormenorizada, minuciosa y detallada, es él quien tiene que mostrarnos a personas de carne y hueso, a seres vivientes que se comportan como se comportan, piensan, sienten y hacen lo que hacen, en tanto miembros efectivos de una determinada cultura extraña, lejana y exótica, que puede ser traducida. Esa es la tarea del investigador, ¿no es cierto? En ese sentido hay bastante de esto durante mucho tiempo, acompañando a la antropología y a la manera de trabajar, ¿no es cierto? El entender que en la etnografía, el trabajo del etnógrafo es el de traducir, es el de actuar como una especie de puente entre dos universos de sentido, entre el universo de sentido de su propia sociedad a la cual él pertenece y esos sentidos extraños que busca decodificar, comprender y tornar entendibles y explicables y que va a volcar en la etnografía, ¿no es cierto? Y que nos permite, digamos, nos hace posible acceder a ese mundo. Yo leo las obras de Malinowski y además de las cuestiones teóricas funcionalistas, veo indirectamente, me entero, me informo de cómo es, cómo vive esa gente, cómo vive, cómo hace, cómo piensa, qué siente. En fin, yo decía en algún momento al empezar que para esta unidad tenemos tres textos como bibliografía, ¿no? Esta introducción a los argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski, el texto de Clifford Geertz, descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura, que va a ser tema de la vez que viene,
y el texto de Aldo Meijeiras, es un sociólogo contemporáneo argentino, que habla del abordaje etnográfico en la investigación social. Este texto de Meijeiras vuelve sobre algunas de las cuestiones en otros términos y más sintéticamente planteadas por Malinowski. De hecho, aparece la mención un par de veces por lo menos o más de la importancia, digamos, el protagonismo de Malinowski en la conformación, digamos, de un método de investigación particular y específico, método etnográfico, enfoque etnográfico. De hecho, a Meijeiras en su trabajo retoma algo planteado por Rosana Guber, que también es una antropóloga contemporánea argentina, que en un texto suyo que se ve en la materia, en el programa extendido, digamos, en el programa completo, no sé cómo llamarlo, de la materia presencial, eh, vemos, entre otros textos de Rosana Guber, en el que plantea la necesidad de entender la etnografía en un triple sentido. La etnografía como enfoque, que apunta a comprender la realidad desde el punto de vista de la gente que vive esa realidad. Como método, que supone un conjunto de procedimientos y de técnicas específicas, como texto, ¿cierto? Caracterizado fundamentalmente por la centralidad de la descripción, la abundancia de detalles provenientes de los datos, descripciones minuciosas, pormenorizadas, etc. El texto de Meijeiras al mismo tiempo es una especie de eslabón, digamos, que une a Malinowski o retoma elementos que están presentes en lo que acabamos de ver sobre Malinowski y refiere también a algunas de las contribuciones de Clifford Geertz que queda para la semana que viene. ¿Sí? Ya que organizamos el programa de esa manera, quedó Geertz como tema de cierre y bueno, yo me atuve a ese orden. Pensé diversas maneras de cambiarlo y al final, bueno, resultó esta. Seguramente no es la mejor, en fin, qué sé yo, es la que me quedó más o menos fijada en mi cabeza para hacer frente a esta forma, que bueno, tampoco me imaginaba hace 4 días atrás que iba a ser así, eh, hablando para una pantalla blanca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de etnografía? ¿No es cierto? Sintetiza un poco el propósito del texto de Meijeiras, dar cuenta de esto, ¿no es cierto? Haciendo una presentación general, digamos, de el tipo de estrategia de abordaje de lo social y de lo cultural que se plantea desde la etnografía, caracterizándola, como ya sabemos, como una estrategia cualitativa de investigación social, que al día de hoy, desde hace ya bastante tiempo, no es patrimonio exclusivo de la antropología, además de que hace N décadas atrás, no 100 años, pero como unos 70 u 80, eh, los sociólogos de la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, sí, en los 30, por allí, trabajaban cualitativamente en ámbitos urbanos. Más cerca en el tiempo, la, digamos, las estrategias cualitativas de investigación se fueron incorporando eh, en las ciencias de la comunicación, en la geografía, en la sociología, etcétera. Digamos, no somos los antropólogos los que tenemos el monopolio exclusivo de trabajar etnográficamente. En su presentación inicial, Meijeiras dice por allí que, digamos, un elemento distintivo fundamental, ya lo sabemos, algo de esto dijo Gerardo, hace un rato largo que vengo hablando de esto yo, ¿no es cierto?
fundamental de la etnografía está en el propósito de comprender y describir una forma de vida desde el punto de vista de quienes viven esa forma de vida. Esto implica una serie de cuestiones. Algunas ya están presentes en Malinowski, otras aparecen más tarde en el tiempo. Digamos, todo esto está claramente consolidado al día de hoy, más allá de los distintos estilos, modelos y demás, pero en cualquier caso hacer trabajo de campo etnográfico supone la necesidad por parte del investigador o de la investigadora o del investigadore, como fuera, de reaprender en función de la realidad en la que se inserta, ¿no es cierto? No solamente de reaprender a comportarse, conducirse, etcétera, sino que también implica, y esto hace tal vez a lo más central o nodal del texto de Ameijeras, la necesidad de socialización por parte del investigador como parte del proceso de construcción de conocimiento. En ese proceso de construcción de conocimiento, el propio investigador está involucrado. Creo que, digamos, lo específico, lo nodal del texto de Ameijeras pasa por la importancia que le otorga a la reflexividad, ¿no es cierto?, para hablar del modo en que se construye conocimiento en etnografía, desde la etnografía, que hace a un modo también específico de hablar del encuentro etnográfico, ¿no es cierto?, de un encuentro que supone co-construcción de conocimiento entre el sujeto que estudia y los sujetos estudiados, entre el investigador y los nativos, ¿sí? Para conocer su objeto, la vida social, la cultura de un conjunto humano, de lo que se trata es de considerar el vínculo entre ambas partes en un contexto de intersubjetividad. Esta idea, además de, digamos, entender la tarea etnográfica como una tarea que se da en un contexto de intersubjetividad, viene de hace bastante tiempo, por lo pronto desde Geertz, hace unos 40 años atrás. Pero bueno, de eso ya nos ocuparemos la próxima vez. Para la reflexividad como propuesta, digamos, de conocimiento del mundo social, el punto de partida es considerar que los seres humanos, como parte del mundo social, interactuamos, observamos y participamos junto con otros en contextos y en situaciones específicas. Si esto es así, entonces, digamos, el etnógrafo, la etnógrafa, le etnógrafe, que es justamente un sujeto más que interactúa, observa y participa, forma parte del mundo social que está estudiando. Desde esta propuesta lo que se señala y lo que se enfatiza es incluir el papel del investigador, incluir el papel del etnógrafo como un sujeto entre otros sujetos que son cada uno de ellos y mutuamente capaces de reflexionar, capaces de dar explicaciones respecto de lo que hacen, así como de comprender las explicaciones que otros proporcionan acerca de lo que hacen. Se está, digamos, enfatizando aquí la necesidad y la centralidad del diálogo, de la capacidad de interactuar y de comunicarse entre los sujetos, que en el caso del enfoque y de la labor etnográfica involucran investigadores e investigados, etnógrafes y natives,
de todas las maneras que lo querramos puntualizar. Esto tiene implicancias desde el punto de vista técnico-metodológico, digamos, si pensamos en estas situaciones, digamos, las situaciones de investigación etnográfica como situaciones de encuentro en un mundo construido en torno a encuentros entre sujetos reflexivos, que las propias situaciones que se describen y los mismos procedimientos como la entrevista, ¿no es cierto?, en torno a una situación que se describe o a un hecho que se describe, es una construcción que resulta del encuentro entre sujetos, ¿sí? El énfasis, digamos, desde estos planteos que giran en torno a la noción de reflexividad, está puesto en reconocer y trabajar desde allí, ¿no es cierto? Etnográficamente, perdón, sobre la base de la capacidad de interactuar y de comunicarse de los sujetos. La capacidad intersubjetiva de interactuar y de comunicarse mutuamente pasa a ser desde hace ya, digamos, unas décadas, ¿no es cierto?, como tono, como tónica, como innovación en los enfoques etnográficos, condición de construcción de conocimiento social. La insistencia, digamos, y la relevancia de el diálogo, la interacción y la comunicación recíproca desde estas perspectivas y desde la idea de reflexividad son imposibles de pensar en contexto de la antropología como ciencia del momento que estábamos hablando previamente, ¿no es cierto? Es decir, un antropólogo, un etnógrafo, en la tradición clásica en la que ubicamos a Malinowski, digamos, es imposible encontrar algo así. Malinowski hace entrevistas, dialoga con la gente, conversa con la gente de una sociedad respecto de la cual se piensa como un sujeto ajeno y externo, ¿no es cierto? Hay intercomunicación, hay interacción, pero hay un posicionamiento desde el sujeto que produce conocimiento eh, en un lugar de autoridad externa y ajena, que observa de manera desapasionada, neutral, objetiva, que relata una traducción, perdón, que relata una situación o una realidad eh, objetiva, externa a sí mismo, que no lo involucra subjetivamente. Es, digamos, o se trata, ¿no es cierto?, el relato etnográfico clásico como el resultado de un ojo detrás de una cámara, que muestra situaciones que no lo involucran como un sujeto más en la construcción de ese mundo. En fin, probablemente retomemos algo de esto en el próximo encuentro. Voy a dejar por acá ya demasiado tiempo para sostener la paciencia de seguir un audio. Así que bueno, quedamos hasta la próxima vez, que va a ser el lunes que viene, en principio con digamos, los instrumentos con los que empezamos, ¿no es cierto? Jitsi, YouTube, en fin, ya veremos, supongo que sí, que será una especie de vuelta a la normalidad virtual desde la que enfocamos esta materia. Así que bueno, dejo por acá, básicamente, y sobre todo les agradezco la paciencia de tener que bancar, incorporar una clase en este formato, escuchando a alguien que habla desde un aparato, el que sea, celular, computadora, en fin.
la cabeza está a punto de derretirse, en mi caso. Así que bueno, aquí me despido, gracias de vuelta, buena semana para todas, todos, todes, buen fin de semana, buena vida, nos reencontramos el lunes que viene.